San Luis Orione, sacerdote y fundador, 1872-1940. Me es más querida una onza de caridad que 1000 quintanales de derechos. Con los derechos nos atacamos, con la caridad nos unimos, nos edificamos en Cristo y nos santificamos. Orione, en un gran apóstol de la caridad, padre de los padres y de los pobres, insigne benefactor de la humanidad afligida, como lo definió Pío XII. Poseía también una profunda sabiduría que no había salido de los libros, sino de su intimidad con Dios. Tenía la sabiduría de los santos. Luis Orione nació en Potecurone, diócesis de Tortona, el 23 de junio de 1872. A los 13 años fue recibido en el convento franciscano de Voghera, Pavia, que abandonó después de un año por motivos de salud. De 1886 a 1889 fue alumno de San Juan Bosco en el oratorio del Baldoco de Turín. El 16 de octubre de 1889 entró en el seminario de Tortona. Siendo todavía un joven, Cierigo se dedicó a vivir solidaridad con el prójimo en la Sociedad de Mutuo Socorro, San Marciano y la Conferencia de San Vicente. El 3 de julio de 1892 abrió en Tortona el primer oratorio para cuidar la educación cristiana de los jóvenes. El año siguiente, el 15 de octubre de 1893, Luis Orione, un clérigo de 21 años, abrió un colegio para chicos pobres en el barrio de San Bernardino. El 13 de abril de 1895, Luis Orione fue ordenado sacerdote y al mismo tiempo el obispo impulsó el hábito clerical a 6 alumnos de su colegio. En poco tiempo, don Orione abrió puertas, casas de Mónico, Lozana, Pavia, en San Remo, en Roma. Alrededor del joven fundador crecieron clérigos y sacerdotes que formaron el primer núcleo de la pequeña obra de la Divina Providencia. En 1899 inició la rama de los ermitaños de la Divina Providencia. El obispo de Tortona, Monseñor Higino Bandi, con decreto del 21 de marzo de 1903, reconoció canónicamente a los hijos de la Divina Providencia, sacerdotes, hermanos, coadjuvantes y ermitaños, congregación religiosa masculina de la pequeña obra de la Divina Providencia, dedicada a colaborar para llevar a los pequeños, los pobres y el pueblo a la Iglesia y al Papa, mediante las obras constituciones mediante las obras de caridad, profesando en 15 votos de especial fidelidad del Papa en las primeras constituciones de 1904. Entre los fines de la nueva congregación aparece el de trabajar para alcanzar la unión de las iglesias separadas, animando por una gran pasión por la Iglesia y por la salvación de las almas. Se intercesó activamente por los problemas emergentes en aquel tiempo, como la libertad y la unidad de la Iglesia, la cuestión romana, el modernismo, el socialismo, la cristianización de las masas obreras. Socorrió heroicamente a las poblaciones damnificadas por los terremotos de Regio y de Messina en 1908 y por el de Marcisa en 1915. Por deseo de Pío X, fue vicario general de la diócesis de Messina durante 3 años. A los 20 años de la fundación de los Hijos de la Divina Providencia, como en una única planta con muchas ramas, el 29 de junio de 1915 dio inicio a la congregación de las pequeñas hermanas misioneras de la caridad, animadas por el mismo carisma fundacional, y en 1927 las hermanas adoratrices sacramentinas invidentes, a las que se añadían después de contemplativas de Jesús crucificado. Organizó a los laicos, a las asociaciones de las damas de la Divina Providencia, los exalumnos y los amigos. Después tomará el cuerpo el Instituto Secular Orionino y el movimiento laical
orionino. Después de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, se multiplicaron las escuelas, colegios, colonias agrícolas, obras caritativas y asistenciales. Entre las obras más caracterizadas, creó las de los pequeños cotolengos, para los que sufren y los abandonados, surgidos en la periferia de las grandes ciudades como nuevos púlpitos, desde los que habla de Cristo y de la Iglesia, faros de fe y de humanidad. El celo misionero de don Orione, que ya se había manifestado con el envío a Brasil en 1913 de sus primeros religiosos, se extendió después a Argentina y Uruguay, y en 1921, Inglaterra en 1935, Albania en 1936, en 1921 y 1922, y en 1934 a 1937, él mismo realizó 2 viajes a América Latina, Argentina, Brasil y Uruguay, llegando hasta Chile. Gozó de la estima personal de los papas y de las autoridades de la Santa Sede, que le confiaron numerosos y delicados encargos para resolver problemas y curar heridas tanto dentro de la Iglesia como en las relaciones del mundo civil. Fue predicador, confesor y organizador infatigable de peregrinaciones, misiones, procesiones, velanes vivientes y otras manifestaciones populares de la fe. Muy devoto de la Virgen, promovió su devoción por todos los medios y con el trabajo manual de sus clérigos construyó los santuarios de la Virgen de la Guardia de la Tortona y de la Virgen de Carvaggio en Fumo. En el invierno de 1940, intentando aliviar los problemas del corazón y pulmones que sufría, fue a la casa de San Remo, aunque, como decía, no es entre las palmeras donde deseo vivir y morir, sino entre los pobres que son de Jesucristo. Después de tan solo 3 días, rodeado del efecto de sus hermanos, don Orione falleció el 12 de marzo de 1940, suspirando: Jesús, Jesús, voy. Su cuerpo intacto en el momento de la primera exhumación de 1965